están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural en este día lunes. Gracias por acompañarnos y me da mucho gusto saludar a Rosario Bareño esta noche. ¿Cómo estás, Charo? Es un gusto saludarte, Trini, al público que nos ve esta noche, a mis compañeros Gabriel Torres, Gabriel Ibarra. Feliz año para todos, es el primer programa que me toca en este año 2025 y lo mejor para todos ustedes y para nuestro público. También, Gabriel, es el primer. Feliz año, Trini, feliz año, Gabriel Ibarra y Rosario Bareño, y feliz año a todos los que nos siguen con este inicio de transmisiones. Ahora, bueno, no es el primer, el segundo programa, pero el primero que me toca a mí. Así es, igualmente, Gabriel Ibarra. Buenas noches. Igual, es el primer programa que me toca. Feliz año a la gente que nos ve. Feliz año, tocayo. Rosario, Trini, feliz año. Gracias. Y si me permiten, quiero mandarle un abrazo solidario a nuestra compañera y amiga Nadia Madrigal. Hace un momento falleció lamentablemente su señora madre, doña Guadalupe Villaseñor. Descanse en paz. ¿Trabajas con ella? ¿No? Pues muy de la mano. colaboro con ella y hacemos algunas cosas periodísticas. Sin duda, un abrazo para ella, por supuesto, Sí. nuestra solidaridad desde Periodismo en Plural. Gracias por hacernos notar justo. Y vamos en esta mesa a dialogar en los próximos minutos sobre los 100 días de Claudia Sheinbaum. El día de ayer, en el corazón de la capital mexicana, rindió una especie de resumen de sus primeros 100 días ante la población. Ella le llamó una asamblea, así que le podríamos decir que fue una asamblea popular lo acontecido este fin de semana. También hablaremos de la preparación de Trump. Ya se prepara para el próximo 20 de enero, pues estar al frente de Estados Unidos y sigue, por supuesto, tocando las redes sociales muchos intereses, ¿no? Sobre todo de aquellos que están dejando el gobierno de Estados Unidos, teniendo al frente todavía a Joe Biden. Y por último, hablaremos justo de México ante las deportaciones. ¿Cómo nos estamos preparando como país desde las instancias gubernamentales y cada uno de nosotros como sociedad ante estas deportaciones masivas que amenaza el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Así que comienzo con esto que sucedió justo en el Zócalo capitalino. Gabriel Ibarra, ¿cómo escuchaste a Claudia Sheinbaum haciendo un resumen, un balance de sus primeros 100 días de gobierno? Mira, hace referencia a las principales acciones, no a todas las principales acciones que ha realizado, más bien una fundamentación de su gobierno, de sus políticas, reiterando su compromiso, su respeto, su admiración a López Obrador, estableciendo pues que aquellos que esperaban que ella cambiara de pensamiento, de posiciones, que no, que ella es consistente, que las políticas que se instrumentaron en el pasado gobierno siguieran presentes en el suyo. Ahora, ¿era necesario abrir su discurso nuevamente reconociendo aún al paso del tiempo la labor de López Obrador? bueno, creo que no, yo creo que no debió de haberlo abordado, pero sale a ella como que le ha dolido mucho el hecho de que sigan señalándola como que hay alguien atrás de su gobierno. Y precisamente días antes el expresidente Ernesto Zedillo había hecho un señalamiento que un caudillo es el que gobierna en el país, que está a un lado de la oficina de la presidenta en Palacio Nacional. Hacía ese señalamiento cuando cuestionaba un gobierno autoritario que estamos viviendo en el país. Ahora, respecto a estos 100 primeros días, es una modalidad de los gobernantes de estas épocas, precisamente establecer 100 días de gobierno y dar un informe. Se puede ver de varias perspectivas. Yo lo vería de tres. Vería, por un lado, el aspecto mediático. Ayuda precisamente para subrayar y para estar presente con la gente. El otro es establecer y delinear políticas de gobierno. Si bien no ha roto la presidenta con López Obrador, sin embargo sí ha hecho diferenciaciones en varios campos de gobierno, y uno muy importante,
abrazos, no balazos, el tema de la seguridad. Esto ha sido diferente aquí. Hay quienes dicen balazos, no abrazos. Y bueno, una decisión fundamental que tomó en su gobierno fue precisamente nombrar al frente de la Secretaría de Seguridad a Omar García Harfuch, ¿no? Que es uno de los funcionarios de este gobierno que no tiene ninguna afinidad con López Obrador. Recordemos que él era el candidato de Claudia Sheinbaum para que fuera jefe de gobierno, que fuera el candidato de Morena, y López Obrador, a través de Jesús Ramírez Cuellar, fue el que... Ramírez... el secretario de Hacienda. El que era de comunicación, no, el que era de comunicación. Jesús Ramírez. Jesús Ramírez Cuevas. Fue el que le hizo la campaña para tratar de descarrilarlo y asusando a las tribus de Morena, y lograron pues que no fuera el candidato, y ahora es el que está al frente de la seguridad. Y bueno, ese es uno de los temas fundamentales del gobierno Dabas tres Sheinbaum. puntos, que fue mediático, sus nuevas políticas públicas, resaltando la parte de seguridad. Una tercera... Una tercera sería el gran posicionamiento que tiene Claudia Sheinbaum. 70% de aprobación, ¿no? 100 Es días, lo que están dando las encuestadoras. Eso resaltaría superior a la aceptación que tenía López Obrador en su momento. ¿Qué lo provoca? ¿Cuáles podrían ser los factores? Uno, yo creo que el hecho de ser la primera mujer presidenta. Y dos, yo creo que la forma como ha encarado el tema Trump, la gente lo ha tomado bien. Lo ha tomado bien, no ha dejado pasar ni una ha dejado pasar, ha cuestionado. Hay quienes dicen que no debería de engancharse, pero finalmente, si es una estrategia, si es una forma de ver la relación con Estados Unidos, el resultado ahí está. Lo vamos a platicar más adelante, justo la relación con Estados Unidos, Gabriel, si nos permite. Si de estos tres aspectos, Charo, que mencionaba ya Gabriel, ¿estarás tú de acuerdo en que es lo que sobresale del discurso del día de ayer? Y sobre todo, estos temas que la hacen estar justo en estos niveles de aprobación, ¿no? El de ser mujer y hacerle frente a los retos que está poniendo en la agenda Donald Trump. Sí coincido, y sobre todo de que yo veo a una presidenta más segura en sus posturas, sobre todo al decir, en el caso de Donald Trump, que no va a haber colaboración, va a haber coordinación, más no subordinación. De hecho, fue primera plana de todos los medios impresos a nivel nacional. Yo la veo más segura. Hay una diferencia, también coincido con Gabriel respecto a López Obrador en el hecho cuando dice que va a convertir a México en una potencia científica, sobre todo, y ya lo ha dado a conocer en días previos, ¿no? Por ejemplo, los autos eléctricos, que va lo de la extracción de litio en el estado de Sonora, una fábrica de software, aviones no tripulados, o sea, una serie de herramientas y de proyectos que esto la hace diferente al gobierno de López Obrador. La aceptación con la que llega también es muy importante, la manera en que se conduce, y cuando dicen, ella marcó algo muy importante hacia la población femenina que estaba ahí, en gran medida, bueno, simpatizantes de Morena, ¿no? 350,000 en la plaza, en el Zócalo de la Ciudad de México, pero ella dice, todas las mujeres somos capaces de gobernar, de ser ingenieras, de ser policías, de ser abogadas, y también ser comandante de las Fuerzas Armadas de un país como México. Esto, y obviamente el video que manejan de promoción en las cuentas en las redes sociales de la presidenta de México, pues enfocan a las mujeres, a hombres de hecho, emocionados, y eso también les llega a las personas. Empoderó mucho el mensaje femenino a las mujeres. A mí eso me gustó. No me gustó el hecho de que en materia de seguridad, aunque ella diga
que se redujo lo que ya se sabía desde días antes por parte del Gabinete de Seguridad, que se redujo la inseguridad o los homicidios en un 16% de septiembre a diciembre. Sin embargo, no toca el tema de desaparecidos, un tema que es muy delicado, es doloroso en el país, no solamente en algunos estados. ¿O cómo reflejas esas cifras en Sinaloa, ¿no? Por ejemplo. O el tema de las detenciones que ha habido. Ayer hubo unas detenciones, ¿no? 5 de un grupo delincuencial. También habla de los programas sociales. Uno de los programas nuevos que ya creó y que ya está en ley es el programa de Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, que empieza este año con las mujeres de 63 a 64 años y de 60 a 64 años de las afromexicanas y de los pueblos originarios. También lo de las becas. Son factores que han hecho también fortalecer la imagen de ella. Y sobre todo los comentarios que ha habido dentro. Hubo entrevistas con migrantes de Estados Unidos que llegaron de diferentes partes, que son originarios de diferentes partes del país y que tienen una confianza en la presidenta. He platicado con mujeres profesionistas que no simpatizan con la 4T, pero que sí le tienen credibilidad y sí le tienen confianza a la presidenta de México de hacer las cosas diferentes a Andrés Manuel López Obrador, aunque ella diga que es la continuidad, o sea, es consolidar la transformación de la cuarta transformación. Yo creo que ella llega con más fuerza, si se pudiera decir, con este porcentaje de aceptación ante una postura que ya es radical de Donald Trump, ¿no? Claro, y volvemos con Donald Trump más adelante, pero sí creo que hay también otros detalles que cuando nosotros hacemos nuestro trabajo periodístico día a día aquí en zona metropolitana de Guadalajara y empezamos a entrevistar amas de casa, que es principalmente donde se enfoca todo el tema de el alza a los precios o canasta básica. Claudia Sheinbaum se refirió en un espacio a la disminución de los productos de la canasta básica. Hay cifras que de repente me contrastan de una región a otra, o de una ciudad a otra, de un estado a otro, como es el caso de Jalisco. Definitivamente. Por ejemplo, la educación gratuita, que ella insiste en que debe ser, ¿no? Gratuita en todos los niveles, la educación pública. Eso, ¿qué resaltas de esos dos aspectos? A ver, yo creo entre que ella otros, claro. habló de muchas cosas que podríamos cuestionar, como este tema de que efectivamente la canasta básica cuesta menos, pero yo creo que es difícil de demostrar que eso es así. Digo, yo lo veo todos los días en los periódicos, en la radio, en la tele y en la calle, en la conversación, y no veo que el poder adquisitivo de las familias esté aumentando porque los precios bajen. No, realmente eso no lo veo. ¿Qué creo que sí destacó? A ver, habló de 22 millones de empleos formales, ese es un dato muy importante, del aumento del salario, que es verdad, que ha aumentado como nunca el salario. Habló de una reducción de la inflación, al menos, no es que hubiera menos inflación, sino que el porcentaje de inflación es menor al de otros años. Destacó un récord en la inversión extranjera, que alcanzó 39,000 millones de dólares, y el incremento de los ingresos tributarios, dijo la presidenta, sin aumentar los impuestos. Y es verdad que no aumentaron los impuestos, salvo los impuestos que son de carácter local, como los impuestos prediales, por ejemplo. Los recursos del bienestar y del país, dijo, seguirán aumentando. Se refirió a una disminución del 16% de los homicidios dolosos, a pesar de que el año pasado se registraron 7,288 homicidios, que significan 2,9% más que el 2023. Se reportó, y ahí sí hay un cambio claro, lo decía ya Gabriel Ibarra, la detención de 7,720 personas involucradas en delitos de alto impacto en lo que van de estos 100 días, que no era una política de López Obrador, esta de detener personas. El aseguramiento de 66 toneladas de droga y de 115 narcolaboratorios. Pues esto sí contrasta con la política de López Obrador, aunque no lo diga explícitamente, los números ahí te lo están diciendo. O por ejemplo,
el operativo Enjambre, que ninguno de ese tipo se realizó durante el periodo de López Obrador. Las detenciones con 7 funcionarios detenidos en el Estado de México, un estado gobernado además por Morena, no por la oposición, acusados de colaborar con la delincuencia y de estar involucrados en asesinatos, secuestros y extorsiones, entre ellos una alcaldesa. El tema no es menor por el formato que se estableció ahí. También podremos decir ahora de manera crítica que tal vez uno de los temas más importantes que se le podrían cuestionar estos 100 días son los enfrentamientos en Sinaloa, que hoy alcanzan a 650 personas muertas y poco más de 700 desaparecidos en lo que parece ser una guerra civil que está ocurriendo en un estado de la República, producto de las reacciones de la detención de algunos capos. Ahí también señaló la presidenta que el 74% de las armas con las que operan los cárteles criminales en México provienen de Estados Unidos, y me parece una buena crítica a lo que dice el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cuando él señala que hay que detener a los cárteles, y pues nos damos cuenta que los cárteles operan con puras armas compradas ilegalmente, pero de manera muy sencilla a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, bueno, ¿qué parte de la responsabilidad tiene que ver con nuestro país vecino cuando ellos hacen negocios a través de las armas y le dan todo ese poder, digamos, militar, porque son armas de uso exclusivo del ejército, las que terminan en manos de los cárteles, armas nuevas fabricadas en nuestro país vecino? Y como ya lo decía también Gabriel Ibarra, el caso de García Harfuch en Sinaloa, su presencia en medio de la batalla civil que se ve ahí, que la presidenta le pide que vaya y se haga presente en Sinaloa, se genera un intento, un atentado en su contra, sale bien librado por segunda ocasión, después de que Sheinbaum había estado en Mazatlán en la construcción de un hospital y la optimización de hectáreas de riego en ese estado. En suma, a ver, yo suscribo las 3 características que ya planteaba Ibarra: el tema del acento en la comunicación, con otro estilo, por supuesto, con otro estilo. Yo realmente lamento mucho que haya quien descalifica a la presidencia, a la presidenta, por decir que está gobernada por su antecesor, porque eso, por ejemplo, de lo que dijo el doctor Zedillo, es tan ridículo como lo que se decía en su primer año de su gobierno. Pues a él lo puso el presidente Salinas. El presidente Salinas fue un presidente poderosísimo que a la fecha sigue teniendo incidencia en la política nacional mexicana, pero no por eso era un títere de su antecesor, y tardó 3 años en demostrar que no. Yo pienso que a 100 días esa crítica sin matices me parece totalmente fuera de lugar, a la luz de algunos aspectos de datos duros que indican, sí, un estilo propio de gobernar distinto. Ahora, lo que sabemos, ¿no? ¿Por qué tendría que darle reversa o ir a contrasentido de Tampoco, la 4T, ¿no? si ella trae en la sangre la 4T, ¿no? Forma parte de todo el ADN. Hay quien le pide una cosa que sería una desproporción. Además, hablaría muy mal de ella. Totalmente. Que hiciera exactamente lo contrario, porque no votaron por eso. Así es. Vámonos a la pausa, si les parece, y regresamos platicando. También, ¿no? Han tocado el tema de Donald Trump y la relación con Claudia Sheinbaum. De eso y más, por supuesto, ahora, el próximo 20 de noviembre, estará tomando posesión. Al volver de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por continuar en este espacio. Pues ya se prepara Donald Trump, y sí que lo ha hecho con tantos discursos y con tantas posturas manifiestas, sobre todo en redes sociales. Y es que hace un momento que platicábamos sobre la administración, los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum, yo quisiera comenzar este espacio sobre la preparación de Trump para llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo es que también el gobierno de México debería prepararse ante un hombre que viene completamente disruptivo, que viene completamente a dejar a un lado aquellos acuerdos que Joe Biden haya firmado como presidente de Estados Unidos, no como personaje que es, sino como el título que ostenta? ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum, o qué tendría que hacer para una buena relación con Donald Trump? Charo, comienzo contigo. Creo que ya lo está haciendo, o sea, no está
sentada en sus laureles, como se dice. De hecho, hoy hubo una reunión con su gabinete, con las diferentes áreas que competen ante la llegada de Donald Trump, sobre todo porque lo que vemos es que sí preocupa al gobierno federal la deportación masiva que ha amenazado Donald Trump. E incluso se habla de que son 11 millones. Estas cifras vienen del 2022. Más o menos, de acuerdo a centros de estudios de investigación en Estados Unidos, que hablan de 11 millones de migrantes ilegales en Estados Unidos que son sujetos de ser deportados. Claudia Sheinbaum ha insistido mucho en el hecho de que las deportaciones, si se dan, que sean de mexicanos a México y los demás que sean a sus lugares de origen. Sin embargo, hay una preocupación de que estas deportaciones en las zonas fronterizas, por ejemplo, que lo vamos a tocar más adelante, pues se concentren y se saturen las zonas. O sea, ¿crees que la cuestión migratoria va a ser el problema a enfrentar o a atender más importante? Y más allá de la migración, ¿apostarías a algún otro problema que pudiera Aparte enfrentar? de la migración, Ajá. Que incluso Juan Ramón de la Fuente, que es el canciller, ya hubo una reunión de la presidenta y de él con todas las embajadas y consulados, pero también hay más de 2,000 abogados especializados en migración para defender a los migrantes mexicanos. Esta ya es una instrucción, ya hay este equipo que está trabajando. Aparte de eso, yo lo que veo es la cuestión del narcotráfico, los cárteles, cómo los está catalogando y señalando Donald Trump acerca de que son terroristas. Que más allá de y los aranceles también, ¿no? Por ejemplo, de los narcotraficantes, señalarlos como terroristas, ¿es una especie de presión o es ya una política pública a todas luces de lo que va a ser la administración de Trump? Ya está amenazando desde el primer día lo que va a hacer Donald Trump. Pero recuerdas que estábamos platicando con Guillermo Velasco en algún momento en esta mesa, muchos han coincidido con él en no la forma de pensar, sino en el diálogo, que dice que lo que habla Donald Trump son la mitad de este discurso y la otra mitad no lo hace, no lo ejecuta. Sí, mira, si nos vamos por los números, ¿qué hizo Donald Trump como presidente en su primer periodo? Vamos a ver que sus dichos, sus amenazas, fuera del muro fronterizo, que sí avanzó, no lo terminó, pero en cuestión de deportaciones, es el presidente que menos, de los últimos 3, 4 presidentes, es el que menos ha deportado. Obama hizo más. Simplemente veamos los números. Bill Clinton, durante 8 años que gobernó Estados Unidos, es el que más ha deportado, 7 millones de migrantes en 8 años, 7 millones. Luego, Obama, 2.4 millones. Y Donald Trump, 700,000 personas fueron las que deportó. Entonces, ¿qué tanto de lo que dice va a cumplir? ¿O qué tanto de lo que dice es parte de esa estrategia de dar manotazos para tratar de imponer sus condiciones a los contrarios? Que él lo ha señalado, que es una forma de hacer política, ¿no? Ahora, por otro lado, debemos de restarle valor a estas amenazas, porque ahora llega más empoderado y más beligerante en su discurso. Por el número de votantes, más beligerante. Disruptivo también. Empezando por la cuestión de la expulsión de migrantes, deportaciones y el tema de los aranceles. Lo hará desde los primeros días de su gobierno. El principal anuncio serán esos dos. O simplemente lo hace para que sus adversarios o los presidentes en este caso, son a 4 países a los que ha amenazado. A México, por supuesto, a Panamá, de tomar el canal de Panamá, que Jimmy Carter no debió de haberlo entregado, que es un error histórico. A Canadá, quiere anexarlo, por derecho anexarlo como el Estado 52, a Canadá. 51. Pero ya le regresaron 51, y a Dinamarca,
que le quiere quitar Groenlandia, como que quiere colonizar Groenlandia. Y a nosotros el Golfo. Y bueno, esto yo lo vería independientemente de que lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer, que yo no creo que lo vaya a hacer. No creo que lo pueda hacer, porque el mundo no es como hace 200 años, cuando Napoleón y cuando el imperialismo de otra manera operaba. No creo que lo pueda hacer. Sin embargo, sí se está viendo una forma de ver el mundo, de tratar de rearticular el mundo, de cambiarlo, de ese famoso nuevo orden internacional, de cambiarlo. Y creo que ahí la visión de Donald Trump conservadora empata con el asesor que tiene de Elon Musk, que es un hombre muy influyente, muy poderoso. 7,000 satélites tiene girando en el mundo. Lo que veo es que sí pretende impulsar una nueva política internacional. Y aquí, bueno, pues se ponen a la defensiva ya, están preocupados, precisamente estos países, pero particularmente Europa, ¿no? Que ha sido un aliado de Estados Unidos. Lo fue en este caso de la guerra de Rusia con Ucrania. Europa le entra porque Estados Unidos se lo pide, lo presiona, lo lleva. Y una de las decisiones que puede tomar Donald Trump es retirar el apoyo a Ucrania y apoyar a Rusia. Y ahí Donald Trump tratará de hacer una jugada de ajedrez, de tratarse de jalar a Rusia para dejar a China solo, ¿no? Lo que sí es que eso tiene Europa un poco nervioso en estos últimos días, ¿no? Y muy calladitos, porque digo, si algo a mí me sorprende mucho, yo diría que en el orden de las agresiones, la más ofensiva es la que lanza a Canadá al referirse a su primer ministro como gobernador y decir que el país es el estado número 50 o sería el estado número 51 de la Unión Americana, sobre todo porque bajo el sistema político canadiense la jefatura de estado está en la corona inglesa, es el rey de Inglaterra, del Reino Unido, el que formalmente sería el jefe de estado de Canadá. El jefe de gobierno es el primer ministro. Entonces, eso que está diciendo es sumamente ofensivo para Canadá. En realidad, lo que ha dicho a México es, me parece, de menos trascendencia, porque lo que dice es voy a imponer aranceles. Bueno, pues eso los países o cambiarle el nombre negociar al Golfo de México, bueno, que eso es una ridiculez y que lo bajan y la otra, eso, lo de los cárteles, considerarlos organizaciones terroristas, pues no es un debate tampoco nuevo. Ese tema ya tiene rato instalado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos entre los congresistas, promovido naturalmente por los republicanos, pero ya tiene un tiempo ese asunto ya ahí instalado en la Cámara de los Representantes y probablemente sea un tema que se apruebe. Ahora bien, yo lo que veo es un Donald Trump en un momento de su vida y de su coyuntura política que se vuelve sumamente peligroso. ¿Por qué razón, Trini? Primero, porque es un hombre que está en el ocaso de su vida, es decir, no es un joven prometedor, no puede pensar muy a futuro porque no le quedan muchos años de vida, es un hombre muy mayor. Dos, porque es uno de los 10 hombres más ricos del mundo, es decir, ya el dinero no es un tema que tampoco le debe preocupar mucho, ni tiene la necesidad de asegurar un futuro económico, ni de preocuparse de eso. En realidad es un millonario excéntrico, lo era desde la primera vez que compitió, pero ahora lo sigue siendo y llega en una situación económica también muy fortalecido. Tercero, porque consolida su victoria con una mayoría amplia en ambas cámaras y sin oposición dentro de los republicanos. Prácticamente ninguna fracción ya de los republicanos discrepa con él, nadie se anima. Y parece ser que dentro de la Unión Europea tampoco hay quien le pueda contestar desde Europa. Digo, esa fortaleza de haber hecho de Europa una Unión Europea. No hay una Angela Merkel, ¿no? No hubo, a punto estuvieron hace unos años de aprobar una Constitución Europea y de lograr grandes acuerdos para hacer del viejo continente, digamos, uno de los puntos civilizatorios más importantes del mundo. Y en este momento, ante toda la estridencia de un señor que todavía no empieza a gobernar, y que ya está influyendo los mercados de valores en las decisiones. Y desfigurando lo que está en activo, ¿no? El gobierno de Joe Biden. Modificar sus agendas a muchos presidentes, porque está hablando de Panamá hasta ahora, de Groenlandia, que dice, la quiero comprar, y si no, por las malas me la quedo.
¿no? Canadá les dice que es ridículo sus fronteras, que es de estar ahí, y del canal dice que ellos lo hicieron y por lo tanto les pertenece, ¿no? Entonces yo creo que Canadá y Panamá son los más agredidos y que no estaban en su lista, digamos, de fobias personales. Esos son intereses meramente económicos de un presidente que empieza a perfilar una política exterior imperialista. Siempre la ha tenido Estados Unidos, pero hoy descaradamente abierta, digamos, una suerte de Ronald Reagan reload, como que estamos regresando a mediados de la década de los 80, cuando el entonces presidente republicano también, Ronald Reagan, planteaba uno de los mayores momentos de intervencionismo en la política exterior de Estados Unidos. Hoy se está hablando de eso, porque el primer periodo, como lo escribió Jesús Silva Herzog hoy en Reforma, el primer periodo de Trump se caracterizaba por un nacionalismo, es decir, no me interesan los organismos internacionales, no me interesa la política exterior, para mí Estados Unidos es lo primero. Hoy, al revés, hoy dice, hoy me interesa Groenlandia, me interesa Panamá, me interesa que México ponga orden porque lo gobiernan los cárteles y todas estas descalificaciones que lanza. Dice, además amenaza, no necesito que ellos intervengan. El Congreso que me lo declare organizaciones terroristas, nosotros no vamos a meter. ¿Por qué? Porque me facultan las leyes y son terroristas a entrar. Entonces, frente a todo eso, lo que estamos viendo es el replanteamiento de un esquema geopolítico de la relación de Estados Unidos con el resto del mundo. A lo mejor con aliados claves en Europa del Este y Asia, y con enemigos, digamos, renombrados. Yo creo que el más importante al que quiere enfrentar Trump es a China. Sí. Y sobre todo que es el primer presidente, si no hay otro antecedente, de que llega con sentencia de acoso sexual. Pero ya viste, tiene al sistema judicial totalmente no, de por su eso lado y le han perdonado todo. Eso llegó como pecata minuta. Llega, pero no incidirá. No, exactamente, no incide. Un punto muy importante en ese reordenamiento del mundo, desde el aspecto de la geopolítica, las condiciones de hoy es un mundo multipolar. Cuando Ronald Reagan, tocayo, recordemos, el mundo ya se había hecho, estaba en vías de hacerse unipolar con Estados Unidos a la cabeza, ¿no? Sin ningún adversario fuerte en el mundo. Después de haber pasado la bipolaridad, cuando se derrumba el comunismo, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desaparece. Sí. Y hoy estamos en un escenario diferente, donde Estados Unidos no es el gran país poderoso. Entonces, las condiciones tampoco no son tan favorables para que pueda hacer eso que quiere hacer. Pero efectivamente, a menos de que tenga un aliado en Europa del Este. El espíritu imperialista renace con Donald Trump. Y esos aliados allá en Europa del Este, esa reconstrucción de la relación con Rusia es interesante. Y yo creo que ahí sí se puede incidir en ese reordenamiento del mundo, del punto de vista de la geopolítica, porque, pues de entrada, acabaría con la guerra con Ucrania, ¿no? Sería una decisión. Y en ese sentido, avanzaría su proyecto de consolidar, de construir una relación con Rusia, cosa que Biden, pues... ¿Y qué pasaría con la OTAN? La OTAN está precisamente... Dice que le retira financiamiento. Sí, o sea, sí, porque Estados Unidos es el principal financiero de la OTAN. Es parte de esos cambios que podríamos ver en este gobierno de Donald Trump. Entonces el ajedrez internacional mundial sí cambiaría, particularmente en esa relación con este país de Europa del Este y Rusia, ¿no? Porque si separa a Rusia de China, pues sería un gran golpe que daría, como lo hizo Richard Nixon también en su momento, cuando acercó a Estados Unidos a China, ¿no? Después de, no sé si ya había terminado la dictadura de Mao Zedong, empezaba la transformación de China, pero es una jugada de ajedrez muy inteligente esta, de la reconstrucción, y además con una visión muy conservadora, a diferencia de Kamala Harris, que era progresista, y bueno, en ese sentido también habrá que ver cómo sus políticas conservadoras impactan al mundo, ¿no? Decían algunos que le estudian que el decir primero América
por encima de cualquiera de los derechos humanos que cualquier organización pudiera estar alegando, peleando, etcétera. Eso es lo que vamos a ver, es convertir a Estados Unidos en la América que era antes, como lo han señalado a través de la historia, y acabar todos esos discursos pro derechos humanos como era el que tenía Kamala Harris. Pero Trini, la América y el riesgo, ¿no? Para con un proteccionismo también al interior. La América de antes fue la América que entró a reforzar la coalición de los aliados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Fue el país de las libertades que hizo posible resolver de manera más rápida el conflicto de Europa. La América que quiere regresar Trump, que dice no es exactamente la de las libertades ni del país que pugna por los derechos civiles, sino precisamente un país que habla de restringir de libertades, de colocarse por arriba del derecho internacional, de debilitar los organismos creados después de la Segunda Guerra Mundial para darle sentido al orden y al derecho internacional, y de imponer su ley por arriba de cualquier otro tratado internacional vigente. Pues la ONU, ¿no? Cuando surge justo después de que reconocen que las guerras mundiales lo único que causan es tristeza y destrucción masiva, pues bueno, se unen precisamente, y parece que este presidente no tiene ninguna intención de repetir esos procesos de reconciliación internacional, sino al contrario, dejar muy delimitados sus intereses económicos, que es la bandera que siempre ha tenido. Tenemos que hacer una breve pausa y cuando regresemos, pues justo estábamos hablando de los derechos humanos, qué tanto le podría interesar al gobierno de Donald Trump y que nos afecta a México directamente, y es el fenómeno de la migración, al regresar de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hablar justo de México ante las deportaciones, un fenómeno que tiene que ver con la migración y que México ha constituido y le ha puesto el rostro precisamente a este fenómeno de no solamente los mexicanos o las mexicanas aquí en Estados Unidos, sino que somos el país donde de paso para muchos latinoamericanos, sobre todo centro y sudamericanos. Yo hacía una anotación antes de ir a la pausa, que era justo esta firma del Tratado de los Derechos Humanos al término de la Segunda Guerra Mundial, y que une justo a los países, y que Estados Unidos forma la parte medular de la firma del Tratado de los Derechos Humanos en el mundo, ¿no? Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y justo con el planteamiento que hace Donald Trump para tratar, ¿no?, a la migración, pues rompe completamente con cualquier idea de respeto de derechos humanos, Gabriel. Bueno, incluso él tiene ahí una ley en Estados Unidos en espera de aprobación del Senado, que habilita a las autoridades de inmigración a detener indocumentados acusados, sospechosos o detenidos por delitos sin que se les haya comprobado su culpabilidad, ¿no? Imagínate lo que implica, o sea, violar completamente, en el caso de los migrantes, cualquier presunción de inocencia. Antes de demostrarles que son culpables de algo, los pueden detener y deportar solo por considerarlos sospechosos. Eso te lleva pues a una cacería de brujas en un país que se hablaba o se le definió en las décadas pasadas como el país de las libertades, de las oportunidades, a exactamente lo contrario. Ahora, él ha hablado de una cifra de entre 11 y 12 millones. Algunos señalan que no es realista porque el costo de deportar 1 millón de inmigrantes, de acuerdo al Consejo Americano de Inmigración, es de 88 mil millones de dólares, lo que cuesta mover todo eso, hacer esos operativos. Entonces tendría que dedicar la nación vecino del norte una cantidad exagerada de recursos. No lo dudo que quiera hacerlo. Su meta es entre 11 y 12 billones, ya lo señaló bien Gabriel Ibarra. Y Obama en 8 años llegó a una cifra la más alta registrada en la historia de Estados Unidos, que es Clinton, que sobrepasó los 7 millones, que además un demócrata, no necesariamente un republicano. Entonces, que hoy se plantee entre 11 y 12 millones no me parece descabellado, digo, con lo radical que es y que ha planteado además un tema que ha sido
una amenaza y tal vez un motivo para que lo votaran como lo votaron en Estados Unidos, porque, digamos, el tema migratorio para Trump fue el principal tema de la relación de la política externa de Estados Unidos. Por el otro lado, hay que advertir cuáles son los cruces ilegales con más afluencia que se registran, que es el paso en San Diego, número 1, luego el paso Texas, Tucson, Arizona. Nomás estos 3 lugares representan el 73% de los cruces ilegales del país, y nos metemos en otro lío que aquí se planteó. Cuando él dice los voy a deportar a todos los hispanos a México, él no está haciendo una distinción entre cuáles son ciudadanos mexicanos y cuáles son de otros países que nos va a mandar de todos modos acá, porque lo más fácil para él es deportarlos a la frontera próxima inmediata, que es la que tiene con nosotros. Vamos, no creo que la administración de Donald Trump va a gastar dinero para enviar vuelos a Centroamérica migrantes con el costo que eso tendría para ellos. No, yo creo que lo que va a hacer es sacar a todos. Recuerda que en esta política grotesca, esta manera grotesca y majadera que tiene de referirse a todos aquellos de origen hispano, para él le llama a todos los que están hacia el sur como mexicanos, ¿no? Y criminales. Entonces él está refiriéndose, cuando se refiere a los mexicanos, se está refiriendo a los hispanos. Él dice que los va a sacar a la frontera sur con Estados Unidos y entonces, con México. Y el problema está ahí de cuántos de esos que va a deportar a México no son mexicanos, y la carga que le va a implicar al país, el manejo, sobre todo si vamos a cuidar los derechos humanos, que yo espero que sí, en México sí, lo que vamos a tener que hacer, y ya se ha empezado a hablar de algunas ciudades que están hablando de aumentar significativamente sus albergues, incluso en algunas ciudades del norte del país se habla de establecer estadios como albergues posibles, por lo que se espera puedan ser esas redadas masivas de hispanos, que no necesariamente exclusivamente mexicanos, que van a deportar al territorio mexicano. Lo que sí es que evitar aquellas escenas, ¿no?, de personas en campamentos en las ciudades fronterizas donde carecían de cualquier servicio básico para poder pasar ahí los días, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de menores de edad que tenían, se supone que deben de tener otros principios, ¿no?, en el sentido del cuidado y la atención que se les debe dar, ¿no? Sobre todo. Y lo que hablaba Gabriel acerca de los derechos humanos. Vimos recientemente ahora con los incendios en Los Ángeles que detuvieron a un hispano. Parece que es un mexicano, se habla, pero fueron las mismas gentes porque él traía un soplete. Y ahí se radicalizó la postura de... Es un criminal y él fue el culpable de los incendios de una parte de un sector de Los Ángeles que están combatiendo los bomberos, y la policía llegó, dice, no lo podemos detener por todo lo que están diciendo porque no hay pruebas. O sea, lo vamos a detener por esto, pero ya con esa acusación y esos señalamientos que hacían los mismos vecinos de la zona. Sí, ¿no? Por un manejo que han tenido y una gestión de la crisis terrible. Y que se está polarizando y se está radicalizando entre la misma gente. También está el hecho de que, pues sí, él ya amenazó con una deportación masiva, pero la misma gente, los mismos de los campos en Estados Unidos que requieren la mano de obra de los mexicanos, de los hispanos, no de los mexicanos, de los hispanos, porque ya se vio todos los operativos de las patrullas, de la patrulla fronteriza. Con estos operativos había campos en la parte de la frontera, obviamente, de ciudades de Estados Unidos que estaban solas, había pocos. Por la amenaza de esta deportación. O sea, hay miedo, hay esa radicalización en la zona fronteriza, como lo dijo Gabriel, se van a saturar. O sea, el gobierno federal y la presidenta han hablado de que tienen un plan, no lo han dado a conocer. Lo que sí es que pareciera que se incrementó el flujo. O sea, por ejemplo, el padre Alberto, que tiene la Casa del Migrante en el Cerro del Cuatro, hablaba de que estas fechas regularmente había una gran cantidad de personas, pero no están, porque no llegan, ya no se quedan en Guadalajara,
por la necesidad de llegar antes de que Donald Trump tome posesión. Entonces están en tránsito ahorita con estas inclemencias del tiempo, ¿no? Con estos frentes fríos que nos están de la verdad zona trastocando. norte, o sea, la zona sur de Estados Unidos, la zona norte La gente de está nuestro viajando. país, las inclemencias del tiempo, como tú bien los dices, las temperaturas son bajas. La zona de Baja tienen la California, toda esperanza de llegar Chihuahua, antes. todo, sí. Mira, de esos 12 millones de ilegales que hay en Estados Unidos, el 40% se estima que son mexicanos, entre 4 y 5 millones que son mexicanos. ¿Cuántos de esos podría deportar Donald Trump? Considerando el antecedente de que fueron 700,000 en los 4 años de gobierno, ¿será diferente ahora en esto? Yo creo que sí puede ser diferente porque lo ha subrayado y además electoralmente le dio muy buenos resultados, ya que pues la gente no quiere la gente común, pues los ciudadanos no quieren extranjeros. La mayor parte de los votantes. Con esa campaña que hizo Pero lo Donald Trump, necesitan. logra ganar todo, ¿no? Ganar todo. Y la verdad es que el tema de los migrantes en estos últimos años se ha convertido en un gran problema que polariza a una sociedad y que tumba gobiernos. Al caso de Angela Merkel, por ejemplo, una presidenta o estadista humanitaria, ella decidió abrir las puertas a 1 millón de sirios y árabes, perseguidos pues o por la guerra que había en sus países. Por cuestiones humanitarias. Y lo hizo por cuestiones humanitarias. En un país que se supone que es más avanzado que otros de Europa, ¿no? Alemania. ¿Y qué sucedió? Le costó, Que ¿no? en la siguiente elección pierde el Parlamento y pues renuncia, ya no busca una reelección, se retira prácticamente la que fue el líder de ese motor económico y de integración de la Unión Europea, Angela Merkel. O sea, una gran presidenta, sin embargo el tema migratorio, su actitud humanitaria la sacó del gobierno, ¿no? Entonces, ese es un gran problema político para los gobernantes. Fracturas ¿Qué hacer políticas. ante ese sentido? Si actuar con el respeto a derechos humanos, con la importancia de las políticas humanitarias, solidarias, o pues aplicar en forma unilateral y aplastar a estos ciudadanos que salen de sus países no porque quieran dejar sus países, los salen por las circunstancias tan difíciles, una, por la persecución que existe, dos, por la falta de oportunidades para poder sacar adelante a sus familias, que se alimenten, que puedan desarrollarse, ¿no? Entonces, en el caso de México, ¿qué está haciendo el gobierno mexicano? Yo no he visto gran cosa que esté haciendo. Fuera, lo que he visto es que Sobre todo, ¿sabes qué? están Menos contratando 300 abogados en Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores lo dio a conocer, Juan Ramón de la Fuente, para ayudar jurídicamente ayudar a los migrantes, ¿no? Con un botón de alerta. En los estados fronterizos, no sé qué apoyo les van a dar a los gobernadores y a los alcaldes, porque es terrible también para Eso es lo que te iba a para decir. ellos. No hay un programa Que específico se aterrice. para alcaldes o alcaldesas, que son, al fin de cuentas, quienes tienen a las personas migrantes o de paso en sus calles. que lo Es un sufren. problema también las remesas, ¿eh? Si aquí en Guadalajara hemos visto el problema también de migrantes, que no es tan intenso como se queda muy corto en torno a la problemática, al nivel de problemática que viven las ciudades fronterizas. Si aquí vemos cómo la gente se asusta, ¿no? Como vemos, por ejemplo, la Avenida Inglaterra, si caminamos por ahí, todas las casas casi enrejadas, ¿eh? Con rejas, con alambre de púas, fortalezas que se convierten. Imagínate cómo lo viven en las ciudades fronterizas los ciudadanos y los gobiernos que no tienen capacidad para poder apoyar a tantos, ¿no? Tenemos las dos caras, ¿no? Vemos a la sociedad organizada llevando desayunos todos los días a los campamentos, pero vemos una sociedad que habla por teléfono a las policías municipales pidiendo que retiren a una persona que lleva varios días viviendo en el parque y que lo que hace es que sus hijos ya no puedan ir tranquilos a pasear. No tenemos una cultura de trato a algo que viene, No que ya somos está aquí empáticos. y que nos va a exigir como sociedad entender el fenómeno.
para Y poder ser solidarios. Sí, y ser solidarios, empáticos también. solamente en la solidaridad. Mencionabas tú hace un momentito, ¿no? Las remesas. Las remesas Ahí es se nos un olvida el factor problema, de migración, que ¿no? Cuando hablamos de remesas. Los estados que más reciben el país, cuánto reciben en remesas, y esa deportación que está Anunciando advirtiendo, amenazando Donald Trump, pues va a ser también un vacío, un boquete, ¿no?, en las finanzas a nivel nacional y a nivel estatal, porque acuérdate que las remesas o la gente que manda dinero a sus familiares son los municipios, o sea, no es el estado, es el municipio, el pueblo, donde llegan cada año a sus festividades patronales, y todo eso, o sea, que además va a haber una carga, es ¿no? muy complejo y va a ser difícil para muchas familias el ya no tener ese recurso, esa entrada, ese ingreso. Es que además de que se pueda el impacto disminuir, va a haber un económico cobro. en los estados. Sí. O sea, ¿cuál va a ser el impacto económico? El caso de Jalisco, por ejemplo, que hay, creo que son como 4 millones de origen jalisciense que hay en Estados Unidos. 4,5. No necesariamente Cuatro y medio. ilegales, pero ¿Cómo? sí, Ajá. Que no no- necesariamente ilegales. Sí, ¿no? Muchos de No, ellos, legales, o sea, muchos son legales, la mayoría son legales, porque hay como unos 48 millones de mexicanos o descendientes mexicanos ya en Estados Unidos. Entonces, pero es una gran ayuda a las familias, a la economía familiar, precisamente las remesas que envían. Y por otro lado, los aranceles, el efecto que puede tener en la economía de Jalisco, si se graban, si aumentan, ya que pues Jalisco es de los estados más importantes en materia de inversión externa, de exportación de productos. Parece que el 70% de su comercio exterior se va a Estados Unidos. Así es. Entonces, ¿cómo se están preparando los gobiernos? ¿Cómo se está preparando el gobierno de Jalisco? Pablo Lemus, ¿qué está haciendo al respecto? Ayer o antier creo que hubo una reunión con la presidenta para ver, los gobernadores, para ver la problemática precisamente Ayer estuvo en los 100 días en el evento del pues, Zócalo. se da esa reunión para ver precisamente cómo van a coordinarse con el gobierno federal para enfrentar esta problemática, pero también los municipios fronterizos, ¿no? Cómo los están integrando para apoyarlos, porque con los presupuestos tan limitados que tienen, pues, ¿qué pueden hacer, no? Yo Entonces, creo que el próximo 20 de enero no nos podemos perder el discurso. De Donald Trump. Y espérate cuando estemos hablando de los 100 días del Señor, ¿no? A ver qué vamos a estar viendo Sí. aquí, ¿no? El primer día Porque yo creo puedes que que- va a haber algo, acciones. Sí, claro. Sí, Sí, el sí, primer sí. día va a anunciar algo y va, Efectismo en sí, todo. va a ser No, y que puede estar accionar. anunciando acciones todos los días, No, ¿eh? pero Porque también- se va a levantar una mañana y va Y a decir, hoy Gabriel tengo dio ganas de... un nombre, un personaje, Elon Musk. Elon Musk. Influye mucho en el señor también. y en la política, en la geopolítica, ¿no? Si alguien tiene el conocimiento de cómo está el mundo, es él. La Sin información que maneja también con los satélites. Bueno, nada sencillo, ¿eh? O sea, el panorama no está sencillo. Yo creo que modifica la agenda de absolutamente todos los presidentes de América Latina y de buena parte de Europa. De Europa. Bien, pues hay que estar pendientes en esta última semana que le queda al gobierno de Joe Biden y cómo arrancará precisamente Donald Trump con ese discurso que seguramente, como lo dicen, ¿no? Va a anunciar cosas que pueden ser muy, muy importantes para el mundo. Gabriel Ibarra, muchísimas gracias. Al contrario, con mucho gusto. Charo Bareño, gracias. Es un gusto como siempre. Gabriel Torres. Buenas noches, Trini. Buenas noches. Buenas noches a usted. Gracias por habernos acompañado. Que tenga una excelente semana. El próximo lunes, otra edición más de Periodismo en Plural. Gracias.